Baruch Spinoza lo comprendió. Él discernió una verdad sobre el afecto que la mayoría de las personas aún ignora. Su sistema filosófico no era un mero ejercicio teórico, sino un instrumento transformador y fundamental para entender la vida, la aflicción y la autonomía. Y lo que él descubrió es algo que puede alterar radicalmente tu modo de percibir el mundo. Se nos ha inculcado la noción de que el amor es una sensación mística, algo que simplemente acontece, un obsequio o una sanción del destino. Pero, ¿y si esa idea fuera errónea? ¿Y si el amor fuese, en verdad, una consecuencia inevitable de las leyes naturales, de nuestra propia forma de ser? Spinoza nos brinda una visión que contradice todo lo que creíamos saber, una realidad que tiene el potencial de librarnos del dolor, pero que a su vez puede resultar difícil de asimilar. En esta presentación vamos a profundizar en esa revelación. Antes de seguir, manifiesta en los comentarios: ¿consideras que el amor es una elección o algo que escapa a nuestro dominio? Suscríbete y apoya con un me gusta si deseas más contenido de esta índole. Ahora sí, adentrémonos en el pensamiento de Spinoza. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí. Sin embargo, desde su juventud, su razonamiento empezó a distanciarse de la religiosidad. Mientras otros procuraban respuestas en escritos sagrados, él observaba el universo con una óptica diferente. No aceptaba dogmas impuestos, no creía en una divinidad que recompensara o castigara. Para él, Dios no era un ser con voluntad personal, sino la propia esencia ilimitada del cosmos. Esta convicción le acarreó graves costos. Fue expulsado de la comunidad, rechazado por los suyos y forzado al aislamiento. No obstante, en lugar de sucumbir al resentimiento, halló en la racionalidad una nueva fuente de emancipación. Aquí es donde su concepción del afecto cobra relevancia. Si el universo constituye una intrincada red de causas y efectos, si todo lo que somos y experimentamos tiene un fundamento lógico, entonces el amor no es un enigma, sino una manifestación de esa misma configuración estructural. Spinoza diferencia dos clases de afecto: el amor pasional y el amor intelectual. El primero es el que nos envuelve, el que nos causa pesar cuando no se materializa, el que nos colma de temor e inseguridad. Es el afecto condicionado por factores externos, por la aceptación ajena, por situaciones que no podemos manejar. Pero existe otra variedad de afecto, uno que no es frágil ni doloroso, sino hondo y transformador. Un amor que no es dependencia ni ansia descontrolada, sino entendimiento y conexión con la naturaleza esencial de la existencia. Este amor no se fundamenta en la posesión ni en el apego desmedido, sino en la comprensión lúcida. Y es aquí donde Spinoza rompe con el concepto tradicional del amor romántico. El auténtico afecto no consiste en querer que el otro nos pertenezca, sino en anhelar su bienestar como parte de nuestra propia armonía con el entorno. Ahora, medita en esto. ¿Cuántas veces hemos confundido el afecto con la carencia? ¿Cuántas veces hemos supuesto que amar implica padecer? Que si no hay celos, si no hay desazón, entonces no es amor genuino. Spinoza nos diría que eso no es afecto, sino una forma de sometimiento emocional. Si captamos las verdaderas razones de nuestras pasiones, dejamos de ser cautivos de ellas, y eso nos conduce a algo aún más profundo. La noción de que el amor no es un designio fortuito, sino un estado de lucidez y saber. ¿Por qué continuamos sufriendo por amor? Si el afecto puede ser una vivencia de discernimiento y libertad, ¿por qué tan a menudo nos atrapa en el miedo, la zozobra y la vulnerabilidad? Spinoza sostendría que esto sucede porque vivimos en un estado de ofuscación. No entendemos lo que verdaderamente nos impulsa,
lo que realmente deseamos. Nos dejamos guiar por ideas equivocadas acerca de lo que significa amar y terminamos enredados en una malla de expectativas y desilusiones. Él nos previene. La mayor parte de la tribulación humana no emana de lo que realmente acontece, sino de la manera en que interpretamos esos sucesos. No sufrimos porque alguien nos desestimó. Padecemos porque interpretamos ese rechazo como una prueba de que no merecemos afecto. No nos afligimos porque una relación culminó, sino porque pensamos que sin esa unión no podremos ser dichosos. Pero esto es solo un malentendido, un error en nuestra percepción del mundo. Spinoza nos enseña que todo en la naturaleza ocurre por necesidad. Nada acontece por casualidad o por voluntad caprichosa. Y esto incluye el amor. No elegimos de quién nos enamoramos de forma arbitraria. No es el destino ni la contingencia. Nos enamoramos porque existen causas profundas que nos llevan a ello. La atracción, la admiración, la necesidad de vinculación. Todo tiene una explicación. No hay milagros en el afecto, solo relaciones de causa y efecto. Y es aquí donde llegamos a una de las ideas más audaces de Spinoza. El libre albedrío no existe tal como lo imaginamos. Creemos que tomamos decisiones de forma autónoma, pero en realidad, cada opción que seleccionamos está predeterminada por una serie de elementos previos, algunos de los cuales ni siquiera comprendemos plenamente. Esto implica que cuando sufrimos por amor, no es porque hayamos obrado mal, o porque el cosmos nos esté penalizando. Es meramente el desenlace de una sucesión de causas que nos han conducido a ese punto. Y entender esto es el paso inicial para liberarnos del padecimiento innecesario. Pero entonces, ¿cómo podemos amar sin sufrir? La respuesta de Spinoza no es sencilla de aceptar, pero es poderosa. Debemos aprender a amar con entendimiento, no con dependencia. Debemos dejar de concebir el amor como algo que nos completa y empezar a considerarlo como algo que nos amplía. El afecto auténtico, según Spinoza, no es una carencia, sino una manifestación de nuestra esencia más profunda. No es un intento por subsanar un vacío, sino una demostración de nuestra propia suficiencia. Y para arribar a ese estado, debemos aprender a conocer nuestras emociones, en lugar de permitir que nos arrastren. Aquí es donde Spinoza presenta la noción de la alegría y la tristeza como fuerzas primordiales en nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, oscila entre estos dos extremos. La alegría es lo que nos vigoriza, lo que nos hace más libres, lo que nos permite expandirnos. La tristeza, en contraste, es lo que nos debilita, lo que nos cierra y nos hace sentir indefensos. Y cuando el amor se transforma en un manantial de sufrimiento, significa que estamos enredados en una forma errónea de amar, un afecto basado en el pánico, en la propiedad, en la subordinación, nos lleva a la melancolía. En cambio, un afecto fundamentado en el entendimiento, en la aceptación y en la emancipación, nos conduce a la felicidad. Pero esto nos plantea otra interrogante. Si nuestras pasiones son el resultado de causas que no manejamos, ¿implica que estamos predestinados a reiterar los mismos patrones de dolor una y otra vez? No, no estamos condenados. Aunque no podamos modificar las causas que nos moldearon, sí podemos transformar nuestra interpretación de ellas. Y esa es la clave de la libertad para Spinoza. La verdadera autonomía no reside en obrar sin causas, sino en conocer esas causas y armonizarnos con ellas de la mejor manera posible. Medítalo así. Un navío en el océano no puede dominar el viento, pero sí puede ajustar sus velas para aprovecharlo a su favor. De la misma forma, no podemos cambiar el hecho de que experimentamos afecto, deseo o temor, pero podemos aprender a utilizarlos de manera que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. Spinoza nos informa que una emoción cesa de dominarnos cuando la comprendemos con claridad.
El amor basado en la dependencia nos vuelve vulnerables porque nos cega. Nos hace creer que sin la otra persona no podemos ser felices. Nos llena de incertidumbre y miedo al desamparo. Pero el amor basado en la comprensión nos hace fuertes porque nos libera de la exigencia de poseer o controlar. Esto no significa que el afecto deba ser frío o carente de pasión. Todo lo opuesto. Spinoza no rechaza el amor, sino que lo redefine. Un afecto verdaderamente libre no es el que intenta agarrarse al otro a toda costa, sino el que se alegra genuinamente por el bienestar de la persona amada, incluso si eso supone dejarla partir. Pero ¿cómo llegamos a esa clase de afecto? Spinoza nos ofrece un sendero claro: el conocimiento. Solo comprendiendo en profundidad nuestras emociones podemos mutarlas, y eso implica observarnos sin temor, sin enjuiciarnos, sin reprimir lo que sentimos, pero tampoco permitiendo que nos arrastre sin ser cuestionado. Aquí es donde entra en juego su concepto de la beatitud, el estado más excelso de dicha que un ser humano puede alcanzar. La beatitud no es la euforia momentánea, ni la satisfacción pasajera de un capricho, sino un estado de completitud que brota cuando comprendemos nuestra conexión con la totalidad. Para Spinoza, el afecto más puro es el amor intelectual a Dios, pero no en el sentido religioso tradicional. Recordemos que para él, Dios no es un ser con voluntad propia, sino la propia naturaleza. Amar a Dios, en este contexto, es valorar la realidad tal como es, sin espejismos, sin resistencia, sin ambiciones egoístas que nos separen de la armonía del universo. Este amor no nos esclaviza, sino que nos libera. Nos permite ver el afecto humano no como una carencia, sino como una expresión de esa misma armonía. Y aquí radica la gran paradoja. Cuanto menos necesitamos el amor, más intensamente lo sentimos. Pero hay algo que debemos asimilar. Este saber no se adquiere de un día para otro. No es una simple noción que podamos incorporar sin más. Es un proceso. Es un recorrido de autoexploración y cavilación que exige dedicación. Y quizás estés pensando, ¿pero qué sucede con la pena? ¿Qué pasa con las emociones que nos desbordan que no podemos evitar sentir? Spinoza no niega la aflicción, pero nos proporciona una nueva manera de verla. Porque si todo lo que sucede es parte de la misma cadena de causas y efectos, entonces incluso nuestro sufrimiento tiene un propósito. Incluso nuestro dolor es una ocasión para entendernos mejor y progresar. Pero esto nos lleva a otra cuestión. Si todo en el universo es necesario y está determinado, ¿significa que nuestras vidas ya están escritas y que no tenemos ningún control verdadero sobre nuestro destino? Si todo está preestablecido, ¿qué sentido tiene la lucha? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo, la búsqueda de conocimiento, la aspiración a cambiar? Aquí es donde la filosofía de Spinoza nos ofrece una réplica que puede transformar nuestra forma de vivir. Porque aunque no poseamos libre albedrío en el sentido convencional, es decir, la capacidad de elegir fuera de toda influencia, sí tenemos la oportunidad de comprender mejor las causas que nos impulsan y, a través de esa comprensión, modificar nuestra relación con el mundo. No se trata de un determinismo fatalista, sino de un determinismo emancipador. Spinoza nos aclara que cuanto más entendemos las razones detrás de nuestras emociones, pensamientos y acciones, más capacitados estamos para actuar de forma que fortalezca nuestra esencia en lugar de debilitarnos. Volvamos al amor. Si captamos que nuestra necesidad de poseer, de controlar, de aferrarnos al otro procede del miedo a la soledad o de la inseguridad, entonces podemos empezar a transformar esa relación en algo más libre y genuino.
Podemos pasar de un amor basado en la carencia a un afecto basado en la abundancia. Para Spinoza, la verdadera sabiduría no es oponerse a la naturaleza, sino alinearse con ella. Y esto no implica resignarse al sufrimiento o la injusticia, sino entender sus orígenes y hallar maneras de actuar que realmente generen una modificación. Mucha gente piensa que aceptar que no tenemos libre albedrío nos vuelve inactivos, pero en realidad sucede lo contrario. Cuando dejamos de ver nuestras emociones como fuerzas inexplicables y empezamos a analizarlas, podemos orientarlas hacia algo superior. Es como cuando aprendemos un idioma. Al principio, las palabras nos parecen caóticas, no entendemos su estructura, pero a medida que estudiamos, empezamos a distinguir patrones, reglas, estructuras. Y una vez que comprendemos esas normas, podemos usarlas a nuestro favor, expresarnos con claridad y fluidez. Lo mismo ocurre con nuestras pasiones. Si creemos que el amor es solo un misterio indescifrable, un capricho del azar, entonces quedamos a su merced. Pero si comprendemos sus causas, podemos aprender a amar sin temor, sin desasosiego, sin la obligación de poseer o depender. Para Spinoza, esta metamorfosis del afecto es parte de un proceso más amplio. La transición del conocimiento confuso al conocimiento claro. El conocimiento confuso es aquel que poseemos cuando interpretamos el mundo de manera superficial, a través de impresiones inmediatas y sin indagar su procedencia. Es cuando juzgamos que algo es positivo o negativo solo porque nos ocasiona placer o dolor en ese instante. Es cuando suponemos que el amor debe ser intenso y tumultuoso, porque así lo muestran las obras de ficción. El conocimiento claro, en contraste, es el que surge cuando comprendemos las raíces profundas de las cosas, cuando observamos que el afecto no es un juego de poder, ni un acuerdo social, ni una simple emoción fugaz, sino una manera de acrecentar nuestra propia existencia en armonía con el universo. Y aquí arribamos a un punto vital. El amor, cuando es entendido en su forma más prístina, no es una pasión ilógica, sino la emoción más lógica que existe, porque no nos obnubila, no nos encadena, no nos debilita. Al contrario, nos proporciona fortaleza, nos impulsa a crecer, nos permite percibir la realidad con mayor nitidez. Pero si esto es cierto, si el amor puede ser comprendido racionalmente, significa que podemos capacitarnos para amar mejor. ¿Es factible cultivar un afecto que no dependa de la suerte o de las circunstancias externas? Sí, podemos adiestrarnos para amar mejor, no en el sentido de seguir preceptos arbitrarios o fórmulas mágicas, sino en el sentido de desarrollar una comprensión más profunda de lo que verdaderamente implica amar. Para Spinoza, el amor no es un suceso enigmático ni una lotería de sentimientos. Es un impulso natural de nuestra esencia, una forma de expansión de nuestro ser. Pero para que ese afecto sea libre y robusto, debemos aprender a distinguir entre las diferentes clases de amor que experimentamos. Por ejemplo, el amor que nace de la carencia es un afecto endeble. Es el afecto que nos hace sentir incompletos sin el otro, el que nos genera ansiedad, envidia, sometimiento. Este amor no es intrínsecamente malo, pero es inestable porque se basa en la privación. Si la otra persona se aleja o no cumple nuestras expectativas, sentimos que algo en nosotros se fractura. Pero hay otra clase de amor, el que Spinoza considera el más excelso, el afecto que surge de la plenitud. Este amor no nace de la obligación de llenar un vacío, sino del deseo genuino de compartir nuestra propia expansión con alguien más.
Es un afecto que no teme, que no exige, que no se aferra, porque no está motivado por el pánico a perder, sino por la dicha de existir. Y aquí llegamos a un punto crucial. ¿Cómo pasamos de un afecto basado en la carencia a un afecto basado en la plenitud? La respuesta de Spinoza es clara: a través del conocimiento. Y este saber no es meramente teórico, no es solo una acumulación de datos intelectuales. Es un conocimiento práctico, una mutación interna que nos permite ver nuestras emociones con más claridad y actuar de forma más libre. Pero esto no significa reprimir nuestras pasiones, ni tratar de suprimirlas. Spinoza no nos aconseja dejar de sentir, sino comprender lo que sentimos y encauzarlo de una manera que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Pensemos en la diferencia entre alguien que se deja llevar por los celos y alguien que los observa con lucidez. La primera persona actúa impulsivamente, se siente dominada por el miedo a perder y reacciona con inseguridad o agresividad. La segunda persona, en cambio, reconoce el origen de su envidia. Entiende que provienen de su propia historia, de sus propias vulnerabilidades, y en lugar de actuar desde el temor, elige actuar desde la confianza. Este es el poder del conocimiento en la filosofía de Spinoza. No elimina las emociones, pero nos permite transformarlas. Ahora bien, quizás te estés cuestionando: si el amor es una expresión de la naturaleza, ¿por qué hay tantas relaciones que terminan en sufrimiento? ¿Por qué hay tantas historias de amor marcadas por la pena y la frustración? Para responder a esto, debemos entender que no todo lo que denominamos amor es realmente afecto. Muchas veces lo que experimentamos no es amor, sino un anhelo disfrazado de amor, un deseo de validación, de seguridad, de control. El afecto genuino, según Spinoza, es el que nos acerca a la alegría, a la expansión de nuestra esencia. Cuando el amor nos hace más libres, cuando nos llena de energía y lucidez, entonces es un afecto alineado con nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando el amor nos hace más débiles, cuando nos llena de angustia, de desesperación, de dependencia, entonces no estamos amando de verdad. Estamos aferrándonos a una fantasía, a una idea equivocada de lo que el afecto debería ser. Y aquí surge una pregunta esencial. Si el amor verdadero es aquel que nos vigoriza y nos emancipa, ¿cómo podemos reconocerlo en nuestra vida? ¿Cómo saber si estamos amando sinceramente o solo persiguiendo una quimera? Spinoza nos proporciona una clave fundamental. El amor real nos conduce a la alegría y a la expansión de nuestra esencia. ¿Pero qué implica esto en la práctica? Significa que el afecto verdadero no es el que nos consume, nos atormenta o nos vuelve vulnerables. Tampoco es el que nos obliga a depender de la aprobación ajena para sentirnos completos. Es el afecto que nos robustece, que nos hace sentir más vivos, que nos conecta con la realidad en su estado más puro. Para entenderlo mejor, imaginemos dos clases de vínculos. En el primero, una persona ama con zozobra, con miedo. Su felicidad depende enteramente de la otra persona. Si recibe atención, se siente exultante. Si no la recibe, se siente vacía. Su afecto está plagado de dudas, envidia, sufrimiento. Es un afecto basado en la carencia. En el segundo, una persona ama con plenitud. Disfruta de la compañía del otro, pero no lo necesita para sentirse bien. Su afecto es libre. No se aferra, no exige, no intenta controlar. Es un afecto basado en la abundancia. Spinoza nos incita a reflexionar. ¿Cuál de estos afectos nos aproxima más a la genuina naturaleza del amor? ¿Cuál de estos afectos nos fortalece
en lugar de debilitarnos. Para él, el amor que nos hace dependientes es una forma de esclavitud emocional. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias pasiones. Nos vuelve susceptibles a la tristeza y a la desesperación cuando las cosas no se desarrollan como quisiéramos. El amor que nos hace libres, en cambio, es el afecto que surge del conocimiento. Es el afecto que comprende que todo en la naturaleza ocurre por necesidad, que nada es fortuito, que no podemos poseer a otra persona ni demandar que el universo se amolde a nuestros deseos. Y aquí llegamos a otra idea potente. El amor verdadero no busca controlar ni ser controlado. No impone condiciones. No dice, te amaré solo si me correspondes, o te amaré solo si satisfaces mis expectativas. Este es el amor intelectual que Spinoza describe. Es el afecto que se enlaza con la totalidad de la existencia, que entiende que cada individuo, cada emoción, cada evento en nuestra vida es parte de un orden más vasto. Pero, ¿cómo podemos alcanzar ese tipo de afecto? ¿Cómo podemos dejar de lado la ansiedad, el miedo, la necesidad de dominio? Aquí es donde interviene el conocimiento claro. Spinoza nos indica que el ser humano actúa, en la mayoría de los casos, movido por impulsos y pasiones que no comprende plenamente. Sentimos amor, aversión, deseo, envidia, sin darnos cuenta de dónde provienen esas pasiones. Simplemente reaccionamos a ellas sin analizarlas. Pero cuando empezamos a entender las causas de lo que sentimos, cuando aprendemos a ver el origen de nuestras emociones, algo se modifica. Dejamos de ser arrastrados por ellas y empezamos a dirigirlas conscientemente. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo, de observarlo sin juicio, sin culpa, sin temor. Y aquí viene otra gran revelación de Spinoza. El amor no solo se experimenta, también se cultiva. Podemos aprender a amar de manera más libre, más consciente, más plena. Pero para eso necesitamos entender que el afecto no es solo una emoción espontánea, es también una forma de sabiduría. El amor más elevado, el que nos otorga verdadera autonomía, es el que no espera nada a cambio. Es el que se regocija por la existencia misma de la otra persona, sin exigir que cumpla nuestros deseos o necesidades. Pero esto nos conduce a otra pregunta. Si el amor más puro es el que no espera nada, ¿cómo se practica ese afecto en la vida diaria? ¿Es posible amar sin esperar ser correspondido? Si el afecto más prístino es aquel que no aguarda nada en reciprocidad, ¿significa esto que debemos conformarnos con relaciones unilaterales en las que damos sin obtener? ¿Significa que el amor debe ser sacrificio y renuncia? Spinoza nos daría una respuesta categórica. No, tu amar sin esperar nada a cambio no implica permitir que nos hieran o aceptar vínculos descompensados. Significa que el afecto genuino no emana de la necesidad ni de la carencia, sino de la plenitud y la claridad mental. Imaginemos dos estilos de amar. En el primero, alguien ama esperando ser amado de vuelta, midiendo constantemente lo que ofrece y lo que recibe. Si el otro no responde como espera, se siente frustrado, inseguro, dolido. Su afecto está condicionado a una reacción externa. En el segundo, alguien ama porque el afecto es una expresión de su propia esencia. No depende de la reacción ajena para sentir alegría en su amor. Ama con libertad, sin temor, sin presión. Su afecto no es un intercambio, sino una expansión natural de su ser. ¿Cuál de estos dos afectos nos hace más fuertes? ¿Cuál nos brinda más tranquilidad? Spinoza afirmaría que el segundo afecto es el verdadero, porque no nos subyuga
a la incertidumbre de la respuesta del otro. No nos deja a merced del azar o de los caprichos del destino. Pero esto no significa que debamos persistir en relaciones que no nos benefician. Spinoza nos sugiere un afecto ingenuo ni indolente. Si alguien nos trata con desdén, si nos lastima o nos aleja de nuestra propia expansión, no hay motivo para permanecer en esa relación, porque el amor, en la filosofía de Spinoza, no es sacrificio ni padecimiento, es evolución, es un aumento de nuestra capacidad de existir. Y aquí llegamos a otra revelación profunda. El amor más excelso no es sólo el afecto por otra persona, sino el amor por la totalidad de la existencia. Spinoza denomina a esto el amor intelectual a Dios. Pero cuidado, el Dios de Spinoza no es un ser personal que juzga y premia, sino la propia naturaleza, el orden infinito del universo. Cuando comprendemos la necesidad de todo lo que existe, cuando aceptamos que todo sigue un orden y que nada ocurre por casualidad, experimentamos un afecto más grande que cualquier amor individual. Es el amor por la vida tal como es. Es el amor por la realidad, no por nuestras fantasías sobre ella. Cuando llegamos a este amor intelectual, cesamos de oponernos a lo inevitable. Dejamos de resistir lo que escapa a nuestro control. Ya no vemos el amor como un juego de poder, como una fuente de angustia o como una necesidad desesperada. Lo concebimos como lo que realmente es: una fuerza natural, un impulso de crecimiento, una dicha profunda que no depende de nadie más. Y aquí surge la interrogante final. Si el amor intelectual nos concede tanta autonomía, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra rutina diaria? ¿Cómo podemos vivir el afecto sin miedo, sin zozobra, sin la obligación de dominar? Si el amor intelectual nos otorga tanta libertad, ¿cómo lo implementamos en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos experimentar este afecto sin temor, sin ansiedad, sin la necesidad de controlar todo lo que nos rodea? La respuesta de Spinoza es que el amor, cuando se cimenta en el conocimiento claro, nos permite vivir con mayor lucidez y sosiego. La clave reside en aprender a ver el mundo tal como es, sin las distorsiones que nuestras emociones y pensamientos a menudo imponen. Para vivir el amor, según Spinoza, primero debemos entender que todo en el universo obedece a una ley natural, una necesidad que no depende de nuestros deseos o expectativas. Lo que acontece en nuestra vida no es un incidente, no es una injusticia divina, sino una consecuencia de causas previas. Cada instante, cada acción, cada pasión que sentimos está determinada por una cadena de sucesos que se remonta mucho más allá de nuestra percepción inmediata. Y cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra lo que no podemos alterar. Dejamos de resistirnos a las circunstancias, de pelear contra las emociones que brotan en nuestro interior. Por supuesto, esto no significa que debamos resignarnos a la aflicción, ni que debamos aceptar las iniquidades sin intentar modificarlas. Spinoza no nos convoca a la pasividad, sino a la comprensión. Cuando entendemos las causas que nos afectan, podemos elegir cómo reaccionar, cómo canalizar nuestra energía, cómo actuar de forma que nos acerque a nuestra esencia verdadera. Pero esta comprensión es la que nos da libertad. Nos permite diferenciar entre lo que realmente depende de nosotros y lo que no. Nos permite ver que no todo lo que sentimos tiene que ser tomado al pie de la letra. Podemos observar nuestras pasiones con desapego, sin permitir que nos arrastren. Es aquí donde encontramos la paz, en la aceptación de la naturaleza de las cosas, en la comprensión de que el afecto genuino
no es una batalla, sino una manera de conectarnos con lo que ya está presente en el universo. El amor intelectual a Dios, o el amor a la naturaleza, es un afecto que nos libera de la zozobra. Nos permite ver el mundo como un todo interrelacionado, donde cada parte cumple una función dentro del orden universal. Ya no nos sentimos insignificantes ni impotentes, porque comprendemos que somos parte de algo mucho más vasto. Pero esta libertad no se logra de la noche a la mañana. Requiere templanza, autoexamen y una continua meditación sobre nuestras emociones y pensamientos. El camino hacia el amor intelectual es un sendero de desarrollo incesante, de expansión de nuestra capacidad de comprensión y de conexión con la realidad. Al final, la verdadera autonomía que Spinoza nos propone no radica en evadir las dificultades o en intentar dominar lo incontrolable. Reside en la aceptación profunda de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que el mundo es. Cuando entendemos que nuestras emociones son parte de un proceso natural, cuando dejamos de verlas como algo que debemos subyugar, entonces podemos vivir con una mayor serenidad interna. Y es desde esta paz que podemos amar verdaderamente, sin miedo, sin necesidad de controlar, simplemente siendo parte del flujo de la vida. Así, al término del trayecto, podemos comprender que el amor auténtico no es una vía para eludir el sufrimiento, sino una forma de superarlo, de verlo con claridad, de entender que el afecto es, en última instancia, el impulso más profundo y natural del ser humano. Este es el legado de Spinoza, una filosofía que no busca soluciones sencillas, sino un camino hacia la sabiduría que nos libera del temor y nos permite vivir con plenitud. Y quizás al final descubrimos que el amor que todos,